lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás llevando a conquistar las naciones de la tierra. Yo te pido que hoy tu palabra no sea palabra inspirada por hombres, sino por ti, que los pueda tocar y cambiar. Gracias por este tiempo y por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, podemos abrir nuestras Biblias ahí donde están. En Hechos, capítulo 12. Esto lo estaba leyendo eso fue el día domingo. O sea, llegué de Tijuana. Nosotros tenemos dos iglesias, San Diego y Tijuana. Puedo comer hamburguesas, pero cruzar y comer tacos. Entonces, esa es la bendición de estar en la frontera con México. Dicen donde comienza la patria en México, ahí es Tijuana, frontera con San Diego. Tenemos la reunión a las 9 en San Diego y a las 11 en Tijuana. Entonces, después de que llegué pues, de Tijuana, ya leí con más calma en la noche. Y estaba leyendo Hechos 12. Vamos a leer algunos versículos de Hechos 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Vamos a seguir leyendo, pero quiero como contextualizar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era un momento de mucha persecución, era un momento donde la iglesia estaba siendo perseguida por Roma a través de Herodes y los soldados, muchos taxes, estaba siendo también perseguida por los judíos. Entonces era Roma, era Herodes, violento, persiguiendo, y eran también no solo los judíos, sino los fariseos. Entonces era un tiempo bien difícil para la iglesia. Y dice que en ese tiempo no solamente mataron a Jacobo, el discípulo de Jesús, sino también llevaron a la cárcel a Pedro. Versículo 4. Habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, 16 soldados estaban custodiando a Pedro, ni que fuera, mejor dicho, Terminator, o fuera, quién sabe qué, ¿no? O Rambo. 16, imagínense la persecución tan grande que solo Pedrito estaba rodeado de 16 soldados. Así que Pedro estaba custodiado, versículo 5, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A pesar de que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Creo que nosotros, como MCI, nos hemos caracterizado de ser una iglesia que ora. En la pandemia, lo que más se hizo fue orar. Y admiro al pastor y la pastora porque estaban ahí todos los días orando no solamente en Colombia, sino con Estados Unidos, con diferentes naciones. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿estaba Pedro orando? Dice que no, estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todavía estaba medio adormecido y él todavía estaba luchando, y él decía, esto es un sueño. Esto lo que me está ocurriendo es un sueño. Esto no puede pasar. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en cierta versión, dice despertándose. Ya cuando él llegó a la calle, salió de la cárcel, entendió que no era un sueño, que había sido una realidad. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María,
la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella se aseguraba de que, de que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿No le ha pasado a usted que ora y cuando yo le respondo usted no cree? Eso me ha pasado a mí. Me acuerdo que lloré por mi mamá mucho para que llegara a la iglesia y no llegaba y no llegaba y la quería llevar a un encuentro y me decía que no, que no. Y la última semana yo le dije, mami, va a haber encuentro. ¿Va a ir? Bueno, yo voy. ¿Yo cómo? Sí, yo voy. Y yo, wow. A veces oramos, pero no creemos muchas veces que Dios nos vaya a contestar. Así estaba, no la iglesia, sino una célula, que estaba ahí una muchacha llamada Roe. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Note que las puertas se abrieron de la cárcel, pero cuando llegó, le abrieron, le cerraron y él tuvo que golpear para entrar a la casa porque no habían creído. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Dijo, haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pedro no era un dormilón, Pedro no era un perezoso, pero Pedro en medio de lo que estaba viviendo, Pedro estaba dormido. Si recordamos, Pedro pescó toda la noche. No obtuvo nada, pero pescó toda la noche. Si recordamos, Pedro también caminó sobre las aguas, ¿cierto? Sobre una gran tempestad. Pedro, cuando llegaron por Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada y le quitó la oreja a Malco, que era uno de los soldados. Luego, Pedro, cuando resucita el Señor, se lanza de la barca, estaba semidesnudo, dice, no, qué pena, se lanzó fuera de la barca, luego cruzó, luego pues tuvo el encuentro con el Señor. Y luego Pedro, cuando ya viene el Espíritu Santo, su primera predicación se ganó 3,000 personas, las bautizó, o sea, las consolidó. Pedro no era un perezoso. Y yo pienso que todos los que están aquí, ninguno es perezoso. Todos son trabajadores. Creo que, bueno, la mayoría, todos son colombianos o hay de otra nacionalidad. ¿Todos son colombianos? No, también tenemos cubanos, argentinos, Entonces los cubanos, los argentinos, los mexicanos, los colombianos, bueno, venezolanos. generalmente los latinoamericanos tenemos una fama dentro de Estados Unidos que somos trabajadores. O sea, venimos y trabajamos. Como decimos los colombianos, camellamos. Y Pedro era uno de ellos, trabajador, esforzado. Pero Pedro, en medio de lo que estaba viviendo, estaba dormido. Y si usted le quiere colocar un título a este tema, coloquémosle el título y si está con alguien ahí, dígale, despiértate ya y muévelo. Ahí Nacho de Jacksonville le puede decir a su esposa, él es muy más tiernito, pero ella lo puede mover, despiértate ya. Dile, Nacho, despiértate. Ahí también está Jonathan y Maggie, muévalo, dígale, despiértate ya, es el momento de despertar. Y claro, uno muchas veces se duerme cuando está cansado, ¿cierto? O sea, vamos a dormir porque estamos cansados. Pero Pedro estaba pasando por una situación difícil, la iglesia, persecución, aparte de eso él estaba en la cárcel, aparte de estar en la cárcel, pues ya habían matado a Jacobo, él pensaría dentro de sí, pues el que sigue soy yo, ¿cierto? El que van a matar, el que sigue soy yo, entonces se sentía muy presionado. Entiendan algo, Pedro no estaba orando. Pedro no estaba orando. Pablo cuando estuvo en la cárcel escribió todas esas cartas, ¿cierto? El mismo José cuando estuvo en la cárcel administró, estuvo despierto. Él mismo también pudo descifrar los sueños que tuvo el copero y el panadero. Pero Pedro no.
Pedro estaba dormido de la situación que estaba pasando. Porque todos pasamos por presiones, ¿cierto? O algunos no, todos, así seamos de mucho tiempo, de poco tiempo, todos pasamos por presiones, pero muchas veces las presiones nos llevan a estar cargados física y espiritualmente, desgastados, y aparte de eso, comenzamos a tener un adormecimiento espiritual. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros, como iglesia, como líderes, estemos como despiertos. Pero yo le quiero hablar rápidamente de ese proceso. Hubo un proceso para que Pedro despertara. No sé cómo, cuando usted no se despierta de una, o sí, no, yo no. Yo para despertarme es todo un proceso. Entonces, a algunos les suena la alarma y la ponen faltando 5 para las 6 y dicen, ay, tengo 5 minuticos más. Ay, tengo 5 minuticos más y como que da la vuelta y ya luego entonces se despereza, eso es los que me desperezo. Luego entonces ya voy, me echo agüita en la cara, tenemos un perro, un husky, y a él hay que, mejor dicho, lo metemos en el garaje, porque aquí a veces llegan como mapaches y se pone a pelear con ellos. Más bien los mapaches pelean con él porque ese husky no es grande, pero no hace nada. Entonces toca sacarlo, darle la comida, ya subir, y ya bueno, pues todo el proceso que viene, pues de que ya empezamos a leer la palabra, hacer el devocional. Todo es no es que uno se despierte así ya, nada, es un proceso, ¿no? 5 minuticos más, nos damos la vuelta, nos desperezamos, vamos al baño, nos lavamos la cara, luego nos bañamos y ya después como que el baño ya está despierto. Eso fue un proceso también cuando Pedro estuvo en la cárcel. ¿Y qué ocurrió? Imagínense ahí el versículo, creo que es como el versículo 3, a ver. Dice aquí el versículo... Chun, 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 chun. Pedro estaba custodiado en la cárcel y dice en el versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Imagínense, ni con la luz se despertó Pedro. O sea, estaba tan dormido, es como que usted esté dormido y le prendan un poco, no se despierta. No, él estaba tan cansado, él estaba como tan cargado por la situación que vivía, que ni con la luz se despertó. El ángel lo tuvo que mover, que mover. Y muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que nos mueven el piso para despertar. Y no siempre es el diablo, porque es fácil como cristianos echar la culpa a quién, al diablo, ¿no? Le echamos la culpa al diablo por todo. Pero hay momentos es donde Dios nos está moviendo, donde, por ejemplo, vino esa gran tormenta y Pedro ahí, pues tuvo que enfrentar, pasar por un reto, ¿cierto? Y ahí caminó sobre las aguas, ahí se probó la fe, pero en este momento Pedro estaba dormido y el ángel lo tuvo que mover, como que decir, despierta, no es tiempo de estar adormecido. Y hay situaciones que tú y yo hemos pasado, por ejemplo, moverlo a uno de una ciudad, no creas, no es fácil, porque tú estás en una zona de confort. Yo lo hablo por mí, hace años yo estaba muy bien en Colombia, tenía pues un buen ministerio, estaba con mi suegro retando un lugar ahí, la reunión de las 9 el domingo, y cuando me llegan y me dicen que me vaya para California, pues la pastora me habló así como en un pasillo, le dijo, ok, ¿y cuándo se va para California? Vaya, y comienza a ayudar a los pastores y levantar la iglesia, ok, pastor. Ya quedó como una conversación cuando me dice, como el mes ya se fue para dónde, se lo dije. Llamó en ese momento al gerente financiero, compramos el tiquete, fui, vi, hay una casa que se rentaba, no se renté, ya la estaban ahí, dice, al otro día dice que ya la habían rentado, ya cuando me iba a ir, que no le aprobaron los papeles, no la rentaron a nosotros. Ese movimiento a ti te despierta, porque estás saliendo de la zona de confort. Entonces, los cambios, las pruebas, las adversidades, es cuando Dios nos mueve y nos está diciendo, tenemos que, ¿qué? Que despertar. Puede ser que la luz que tú recibes el domingo, que es palabra y que es luz, no te ha despertado. Puede ser que la luz que recibes en la célula no te despierta.
ahí es el momento donde Dios nos tiene que mover para que salgamos de esa zona de confort. Y en ese momento, pues ahí es donde Pedro comienza a despertarse, pero no está despierto del todo, porque usted sabe que la historia habla que él todavía cree que es una visión. Y dice que cuando estaba despertando, le dijeron que se levantara pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. No solamente es cuando Dios nos mueve y nos comenzamos a despertar, ¿sabe qué ocurre? Comenzamos a ser libres de cadenas. Caen las cadenas de nuestras manos, caen las cadenas de nuestros pies y entendemos que las tenemos, porque cuando tú estás tan dormido ni sabes que tienes cadenas. O sea, hay gente que va a la iglesia que está tan dormida, lo hablo aquí en San Diego y en Tijuana, que ni saben que tienen cadenas. Pero hay cadenas de ruina, hay cadenas de pobreza, hay cadenas de enfermedad, hay cadenas de vicio, pero están dormidos y dicen, bueno, pero yo tampoco soy tan malo. Bueno, pues yo sí soy como de mal genio, pero pues mi vecino grita a su esposa todos los días, yo la grito día de por medio, o sea, tampoco es que yo sea tan malo, tampoco, pues mi vecino pues es una persona muy iracunda y él no va a la iglesia y yo sí voy. Entonces, en el estar dormido, ni sabemos que tenemos cadenas. Cuando él comenzó a despertar, ¿qué cayeron de sus manos? Las cadenas. Recuerde, la mujer del flujo de sangre tuvo que tocar el manto de Jesús para ser sana. Jesús tocó al leproso y fue sano. Los discípulos tomaron los panes y los peces, los repartieron con sus manos y dieron comida y dieron alimentos. Entonces, muchas veces el enemigo quiere atar nuestras manos y nuestros pies porque con nuestras manos podemos orar, podemos bendecir, podemos también producir, ¿cierto? Podemos también recibir con nuestras manos, pero en ese momento cayeron las cadenas. Las cadenas, cuando el Señor nos mueve, número uno, y empezamos a despertar, lo segundo que ocurrió en Pedro es que las cadenas cayeron. Puede ser que tenemos cadenas, pero cuando comienzas a despertar, disiernes el mundo espiritual y Dios te muestra cadenas y maldiciones que han venido de tus padres, de tus antepasados, a causa del pecado, y esas cadenas caen. Pero el versículo 8 dice, le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué necesitaba Pedro? No solamente que lo movieran, no solamente que las cadenas cayeran, necesitaba un mentor, necesitaba seguir al ángel. Esta es una visión muy poderosa porque es una visión de discipulado. Y hay momentos donde su pastor o su líder le da una ruta, le da una dirección y a veces no entendemos la ruta y la dirección y muchas veces no la obedecemos y por eso no nos va bien. Pero Pedro ni sabía qué era lo que estaba ocurriendo, todavía él pensaba que era un sueño, pero cuando lo comenzó a seguir y comenzó a obedecer, ¿sabe qué ocurrió? Vio con claridad el camino. Yo le quiero decir a la iglesia, cuando usted obedece a sus pastores, escucha los consejos, la dirección, al comienzo, aparentemente muchas veces uno cree que no era de Dios. Yo lo pensé, yo cuando ya me mandaron para a una ciudad de San Luis Obispo, yo me sometí, pero yo me sometí a regañadientes, pero me van a mandar por allá, yo qué voy a hacer por aquí, bueno, yo obedezco, pero yo decía, Señor, yo sé que yo me voy, mire tan humilde que era yo sé que yo me voy, el ministerio se viene abajo, me van a llamar porque eso se va a venir abajo. Y yo también me reunía con la gente por Sky y oraba y tal, y esto se viene abajo. Y me llamó el pastor como a los 5 o 6 meses. Hola hermano, ¿cómo le ha ido? Hola pastor, ¿cómo ha estado? Bien. Ahí, pues con su manera de ser y todo carismático. Entonces me dijo, no, pues yo lo quiero, pues yo lo llamó como para felicitarlo. Yo dije, me va a felicitar porque me necesita. Lo quiero felicitar, hermano, porque usted se fue del ministerio y ese ministerio comenzó a crecer. Uy, no, eso. Comenzaron más encuentros, la gente se registró más a la escuela de líderes. No, lo felicito porque usted formó discípulos.
Si no hubiera formado discípulos y su ministerio se viniera abajo, ¿sabe qué ocurre? Ahí sí lo devuelvo y lo mando por allá para un lugar bien apartado. Entonces yo entendí, no lo entendía de esa manera, que qué bueno es poder tener unos pastores que te van guiando. En ese momento yo no sabía para dónde iba. Una ciudad pequeña de Estados Unidos, no sabía si iba a abrir iglesias, si no iba a abrir iglesias, dónde. Pero a medida que me fui sometiendo, sabe que vino claridad. Dios ha traído para ustedes pastores y no cualquier pastores, pastores con unción, con autoridad, pastores que Dios ha llamado, que uno no crean que dejar todo, y yo sé que muchos de ustedes también son emigrantes, pero dejar un ministerio no es fácil. Pero cuando yo obedezco, cuando yo soy discípulo, nosotros somos pastores, pero todavía somos ovejas, porque todos los miércoles nos reunimos, nos ministran, nos preguntan, hasta nos exhortan y nos han exhortado, pero somos ovejas. Tú no puedes dejar de ser oveja. Sigue al pastor que Dios trajo, los pastores que Dios trajo. Síganlos, escúchenlos, sométanse. La obediencia no va relacionada con la mente, no. No, es que no entiendo, no. La obediencia relacionada con el corazón. Y cuando vas obedeciendo y vas siguiendo lo que tu pastor te dice, tu líder, esa dirección, vas viendo claridad y vas viendo que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y qué ocurrió en el versículo 10 y 12? Dice la Biblia que comenzó a seguir, se sometió, y cuando comenzó a seguirlo, dice que las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. Y él todavía estaba medio adormecido, porque él todavía pensaba dentro de sí y él decía, creo que esto es un sueño, esto es una visión. Y cuando pasó la primera guardia, la segunda guardia, y cuando ya la puerta de hierro se abrió en la ciudad, en ese momento se abrió solita, y cuando él salió a la calle, ya no estaba el ángel. Ahí en el versículo 11 dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. Se tenían que abrir las puertas cuando estamos despiertos. Las puertas se comienzan a abrir. Lo primero, las puertas se abren de una ciudad. Es orar, Señor, abre las puertas de nuestra ciudad. Amén. Que se abran porque va a haber oposición, porque muchas veces la gente va a tener argumentos, pero no siempre es así. No siempre es así. Cuando estamos despiertos, cuando seguimos un proceso, nos sometemos bajo la autoridad, puertas financieras se van a abrir, puertas familiares se van a abrir, puertas ministeriales se van a estar abriendo. Me acuerdo que antes de venir a Colombia, mi mamá invitó a un sobrino, era pequeñito, venía de un pueblo llamado Colombia. En Colombia hay un pueblo pequeñito llamado Colombia. Tenía como 10 añitos, 11 añitos, y lo llevamos ahí al supermercado, al Éxito, y él nunca había experimentado, porque estaban las puertas cerradas, y cuando él dio el paso, se abrieron las puertas, ese niño quedó, y un momento salió corriendo, y yo, espérese, ¿para dónde está? Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, se cerraba la puerta, se abría, se cerraba, se abría, se la me dijo, deténgalo que va a dañar el sensor. Él estaba feliz. Él decía, ¿cómo es posible que doy el paso y las puertas se abren? Cuando tú das los pasos siendo discípulo, te vas despertando y puertas se van a abrir. Puertas se van a abrir, tienes que creerlo. Dios nos trajo a Estados Unidos no para ser bendecidos por Estados Unidos. Dios nos trajo para que nosotros seamos bendición para los Estados Amén. Unidos. Y da pasos y vas a ver que las puertas se van a abrir. Se abrieron las puertas, llegó a la ciudad, llegó a la casa, golpeó, le abrieron, salió una muchacha llamada Roe, lo vio, se emocionó tanto que le cerró la puerta, le dijo a los que estaban orando, Pedro está afuera, estás loca, estás viendo visiones o es el ángel. No es cierto. Y cuando Pedro entró, en ese momento, Pedro le dijo a todos que se callaran. Ahí en el versículo 17. Con la mano le dijo, cállense, y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Cuando tú estás despierto,
no solo las puertas se abren. Tú vas a tener el denuedo para contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el evangelismo no solamente es hablarles a la gente de la Biblia, no. Tú evangelizas contando tu testimonio. ¿Cómo cuentas tu testimonio? Lo que eras antes de conocer a Dios. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida? Él les contó todo, él dijo, cállense, solamente les quiero contar cómo ocurrió, estaba dormido, vino una luz, no me despertaba, llegó el ángel, habían 16 hombres, pasamos una guardia, segunda, les contó todo. Por favor, cuéntenles a todos lo que está ocurriendo. Hay un testimonio que usted y yo tenemos, cuénteselo a la gente, no se quede callado. No, cada uno de nosotros tenemos tremendas historias, tremendas situaciones que hemos vivido, dolores que hemos pasado. Se llama un dolor con propósito, porque no solamente te formó el carácter, no solamente pasaste por un proceso, sino luego tú puedes ir a otros y decirles, yo también te entiendo, yo también viví eso. A mí también me abandonaron, yo también pasé por una separación, yo también pasé por enfermedad. Y cuéntale el testimonio a la gente y dile, mira, esto me ocurrió, esto me pasó, pero Dios me liberó. Las puertas se abrieron. Todos tienen que saber tu testimonio. Yo sé que acá hay testimonios poderosos. Yo hice ese ejercicio eh, antes de ir a la convención de jóvenes y de Colombia. Y le pregunté a algunos de los 12, pues todos ministrados, porque no sabíamos esos testimonios de muchos, porque a veces uno lo cuenta por encimita. ¿Cómo llegaste al Señor? No, fui al encuentro y me sentía solo y Dios me restauró y ya. No, pero cuando tú escuchas historias de personas que estaban en las drogas, que se fueron de la casa, que luego fueron a un encuentro, su vida fue restaurada, Dios los liberó, luego pidieron perdón, luego fueron a su casa, luego se restauraron con sus padres, se casó, tiene hijos, vivió en un orfanato, etcétera. Eso te lleva a decir, wow, la obra que Dios ha hecho. Si uno se impacta, ¿cómo serán aquellos que no conocen de Jesús? Pedro le contó a todos y les dijo, sabe que ustedes también cuéntenlo. Pero por último, que es uno de los versículos que me impactó de pues de esta historia de Hechos 12, versículo 19 dice, mas Herodes buscándolo sin hallarlo, lo buscó por todos lados a Pedro y no lo halló. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Dijo, vamos a matar a los 16. Mató 16 guardas. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Sabe qué ocurrió? Este Herodes que representa las tinieblas se fue de la ciudad. Se fue de la ciudad, ¿sabe por qué? Porque Pedro despertó. Se fue de la ciudad, ¿sabe por qué? Porque había una iglesia que estaba orando. De pronto él no estaba orando. Pero usted y yo somos fruto de oraciones. Yo estoy aquí porque han orado por mí. Y a veces uno dice, y hay momentos en mi vida donde he estado cansado, donde he perdido las fuerzas y han habido pastores, familiares que han orado. Pero al estar despiertos y sabiendo que son los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, iglesia, vamos a ver cómo las tinieblas retroceden. No solamente se fue Herodes, aparte de eso mató a los otros 16 que lo estaban cuidando. O sea, no había ya nada ni nadie que persiguiera a Pedro, porque se fue Herodes, mató a los soldados y se fue, dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y si tú y yo le decimos, Señor, muchas veces oramos de esta manera, Señor, despierta de ese discípulo, Señor, despierta mi célula. No, Señor, despiértame a mí, despiértame. Puede ser que he girado toda mi vida o este tiempo en el dolor, en la presión, y eso me ha llevado a dejar de orar y a estar dormido como Pedro. Pero es el momento donde el Señor nos está moviendo a muchos de diferentes lugares. Está algunos pasando por situaciones porque, claro, estamos aquí, pero hay situaciones que uno pasa financieras, familiares, con el hijo. Pero es que Dios nos está moviendo y nos está diciendo, no es tiempo de estar ni cansado, ni quejándose, es tiempo de estar como despiertos.
despiertos espiritualmente. No entren en la cultura de Estados Unidos, porque la cultura de Estados Unidos es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces se trabaja y no está mal, pero es trabajo, es consumismo, es comprar, es aparentemente estar bien. No, nosotros estamos en la cultura del reino. No solamente vas a estar despierto para trabajar, vas a estar despierto para servirle a Dios. Vas a estar despierto para estar todos los días buscándole. Y en ese despertar vamos a ver cómo las oposiciones, los ataques espirituales, las tinieblas retroceden y no tocan nuestra vida, no tocan nuestra familia, no tocan nuestras finanzas y no tocan nuestro ministerio. Y yo quiero orar por ustedes, orar para que esta palabra pueda tocar nuestros corazones. No sé lo que han vivido, no sé si están en una cárcel, en una cueva, se han sentido cansados, solos, porque a veces el ambiente espiritual te lleva a que estés luchando con la oración, o puede ser que sí estás despierto, pero lo que entiendo es que son tiempos de avivamiento, son tiempos donde las aguas se están moviendo y no nos podemos quedar quietos. No podemos estar nosotros diciendo es que no crecí porque no oraron por mí o no prosperé porque no pude tener esta oportunidad. No. Hoy yo quiero que tú examines tu corazón. Solamente examina, bueno, cómo ha sido tu tiempo con Dios en esta semana. A ver, lunes, martes, miércoles, tú medita. ¿Cuánto tiempo has pasado con Dios? Si adoraste, si leíste la palabra, si evangelizaste a alguien, o simplemente has estado tan cansado porque has trabajado, has estado de un lugar a otro, que has estado dormido espiritualmente y ni sabes las cadenas. Mira, cuando tú estás despierto, no solamente las cadenas van a caer de tu vida, van a caer de tu generación, van a caer de tus discípulos. Pero los que tenemos que despertar somos nosotros, porque la mayoría de aquí, por no decir todos o todos, somos como Pedro, tenemos un llamado, somos esforzados, somos valientes. Puede ser que en medio de las situaciones te has ido cansando, pero hoy el Señor te está moviendo y te está diciendo, esta palabra es para ti, también para mí, para que podamos reaccionar y podamos nosotros entender que al despertar cadenas se rompen. Tú vas a ver cómo las cadenas se rompen. Al despertar vas a ser ese discípulo que te sometes y a raíz de eso las puertas se abrirán, le contarás a todo el mundo lo que Dios ha hecho contigo y vas a ver cómo todas esas obras del enemigo que te han querido atacar se tendrán que ir. Así como Herodes se fue, se tendrán que ir y pasarán de largo y no tocarán tu familia, no tocarán tus finanzas, no tocarán la iglesia ni el ministerio. Entonces quiero que por un momento cierre sus ojos, por un momento ahí donde está. Y vamos, hoy el Señor conoce nuestras obras, Él sabe el esfuerzo que has hecho en muchas cosas. Aquí hombres, mujeres se han esforzado mucho. Aquí no hay ningún perezoso. O sea, yo sí le digo, ninguno de ustedes es perezoso. Ninguno de ustedes se ha ganado las cosas porque sí, por suerte, no. Pero en medio del esfuerzo, en medio de las situaciones que vivimos, puede ser que te has empezado a dormir espiritualmente. No. Tú tienes que evaluar tu corazón. Puede ser que te has ido cansando de no ver resultados, te has ido deteriorando, desgastando por esas situaciones que has vivido. Pedro estaba muy cansado, muy también acongojado por la muerte de Jacob, pero estaban orando por él. Por ti están orando muchos. Hoy, Señor, yo oro por cada uno de los que está aquí. Sé que son esforzados, sé que son valientes, sé que han aceptado retos. Puede ser que han sido traicionados, han pasado por dolor, pero hoy tú has venido, Señor, y muchas veces esas situaciones los están moviendo para que comiencen a despertar.
para que comiencen a entender que hay un llamado de parte tuya, Señor. Muévenos, Señor. No podemos hacernos a esta sociedad de confort, a esta sociedad donde no se paga el precio, a esta sociedad donde solamente se quieren realizar los sueños del hombre. No, Señor. Despiértanos, dile Dios, despiértame, muéveme espiritualmente. Puede ser que lo que estás viviendo no proviene del enemigo, es Dios moviéndote para que te despiertes, para que salgas de ese letargo espiritual y al comenzar a despertar las cadenas se rompen. Esas cadenas de enfermedad, esas cadenas que vinieron de brujería, de hechicería, esas cadenas de ansiedad y de depresión se cortan en ti. Tú tienes un llamado. Pedro tenía un llamado y no podía estar encadenado. Tú no puedes estar en cadenas porque en ti, joven, mujer, hombre, hay un llamado. No un llamado de parte del pastor, no un llamado de parte de una visión o de una iglesia, un llamado de parte de Dios. Y al empezar a despertar las cadenas de ansiedad, cadenas de depresión, se quiebran y caen por el poder de la sangre de Jesús. Y tú levantas una iglesia que aprende a ser discipulada por sus pastores, que aprenden a ser guiados espiritualmente por sus pastores. Dígale, Señor, yo hoy determino seguir, yo determino obedecer, yo determino escuchar el consejo de mis autoridades y ser un discípulo. El ángel le dijo, cíñete y sígueme. Y él no veía muy claro, no entendía, pero lo siguió, se sometió. Y a medida que tú te sometes, que estás bajo autoridad, que obedeces, que escuchas el consejo, vas a ver con claridad lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Puede ser que ahora no lo ves, pero a medida que te dejas guiar, a medida que sigues la dirección de tus autoridades, va a venir más claridad a tu vida. Y ahí las puertas se abrirán. Dile, Señor, abre puertas financieras. Dile, Señor, abre puertas familiares. Dile, Señor, abre puertas a la ciudad. Se abren las puertas de la ciudad. Se abren las puertas a las células. Se abren puertas para hacer células nuevas, puertas financieras, puertas familiares, puertas ministeriales. Se abren porque estamos en la posición correcta, despierto. Dile, Señor, estoy en la posición correcta, despierto y dando pasos de fe. Y al estar despierto en la posición correcta, al dar el paso, las puertas se abren. Puertas que se habían cerrado hoy comienzan a abrirse a través del despertar espiritual que estás trayendo en todos nosotros, Señor. Y así como Pedro testificó y contó lo que había ocurrido, Señor, al estar despiertos, contaremos lo que ha ocurrido, contaremos quién éramos antes de conocer de ti, podremos testificar cómo te conocimos y podremos, Señor, luego testificar lo que has hecho en nuestras vidas y otros conocerán de ti y otros a través de nuestro testimonio se identificarán, irán a la célula, irán a los encuentros, irán a la iglesia. Señor, yo creo que el testimonio de Pedro motivó a Pablo y a Silas para cuando estaban en la cárcel, comenzaron a cantar y ellos comenzaron a decir, si Pedro salió de la cárcel, nosotros vamos a cantar, vamos a adorar para que pase igual. Este testimonio de Pedro sé que motivó a Pablo, a Silas para estar cantando en medio de la cárcel y ocurrió lo mismo. Vino un temblor, cayeron las cadenas. Señor, danos la autoridad para testificar. Dile, Señor, dame la autoridad para testificar.
Dame la autoridad. Quita de mí el temor. Quita de mí la pena, la vergüenza, la duda. Señor, que abra mi boca y pueda testificar lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo lo has hecho en mi vida? Señor, ayúdame a testificarle a otros, al vecino, al compañero de trabajo, al de supermercado, lo que tú has hecho en mí. Y a través del estar despierto espiritualmente, las tinieblas tienen que retroceder. Así como Herodes, que simboliza ese hombre fuerte que se levantó, las tinieblas, se fue de la ciudad. Señor, hoy declaramos que toda oposición, le hablamos al hombre fuerte de Bar Jesús, espíritu lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, que te opones a los caminos rectos del Señor. A través de los 7 derramamientos te atamos y te encadenamos y retrocedes y sueltas nuestra familia y sueltas la ciudad y sueltas los hijos, los jóvenes, las finanzas. Hoy, Señor, trae un despertar espiritual a nosotros, a la oración, a la guerra espiritual, al evangelismo, así como despertaste a Pedro. Ahora nos despertamos todos espiritualmente, nos levantamos a conquistar. Hoy declaro que las cadenas se han roto. Declaro que estoy bajo autoridad. Declaro que las puertas se abren. Y Señor, declaro que me das autoridad para contar mi testimonio. Y a través de los 7 derramamientos, al atar y encadenar el hombre fuerte de Bar Jesús, retrocede y tiene que irse de mi casa. Tiene que soltar mis finanzas, la ciudad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que esta palabra nos despierte espiritualmente. No podemos estar dormidos en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Así estemos cansados. Esa fortaleza la adquirimos en la oración y en la palabra. Yo bendigo a esta tu iglesia, a los pastores. Yo bendigo a cada uno de los que está aquí, Señor. Bendigo, tócalos, despiértalos espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira a Sophie, mira a Sandra, mira a Nacho y su familia, a Carol, a Nancy, a Kelly, Señor. Mira a Viviana, a Margarita, a Juan, Señor. Mira, Señor, a Marta, a Julio, a Lorena, a todos los que están conectados, a Carol, a Karen. Mira, Señor, a Eury, a Hannah, Señor, y su familia, a Hernando, a Julio, a cada uno, a Jonathan, Señor, a Lorena, a todos los que están conectados, a Juan, Sebastián. Hoy, Señor, tú traes un despertar espiritual. Amén. Nos despertamos ya porque nos has llamado a la conquista. Nos has llamado, Señor. No me llamó un hombre. Dile, Señor, no me llamó un hombre. No me llamó una visión. No me llamó una iglesia. Tú me has llamado. Y Señor, mira todos los que han sido como Pedro, esforzados, valientes. Hoy despiertan espiritualmente. Se despiertan ya espiritualmente y verán las promesas y las bendiciones hechas una realidad, y a través de ellos comenzará un avivamiento. Señor, perdónanos, hemos querido que otros se despierten. Los que tenemos que despertar somos nosotros. Despierta mi espíritu a orar, a clamar, a ayunar, a evangelizar. Despierta mi espíritu a adorarte, y de esa manera, Señor, las puertas se abrirán y veremos ese avivamiento, Señor. Así como lo hemos visto en Bogotá, en Barranca, en diferentes lugares, lo veremos. Amén. En Florida y en Estados Unidos, porque nos estás despertando ya. Es ya, como el ángel le dijo, pronto, es ya. Y sé que esta palabra nos despierta a todos y veremos ese avivamiento. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra,
Gracias por los pastores Mendoza. Gracias por su familia. Gracias porque el enemigo se ha querido levantar, pero tú has peleado por ellos y Amén. los has sacado adelante, porque el enemigo sabe lo que hay en ellos y por eso quiere obstruir, pero no lo podrá hacer, porque estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición. Démosle Bueno, un Pastores aplauso. Mendoza, muchas gracias por la Amén. invitación. También gracias a todos los que se han conectado. Creo que queremos que despierte el vecino, el familiar. Sé que empezamos a despertar y esta visión tiene un ADN, unción de multiplicación. Pero hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos espiritualmente y al estar despiertos vamos a ver todas las bendiciones y no solamente las bendiciones, la bendición que tú te vas a convertir para muchas personas. Tú serás una bendición a través de tu testimonio. No te quedes callado, cuéntalo, háblalo y vas a ver cómo la gente va a ser tocada. Bueno, Pastores Mendoza, muchas gracias por la invitación. Amén, amén. Aquí Pastor, como ustedes ven, todavía es de día, mira, aquí todavía es de día. sí, sí. ¿Qué hora es? ¿Las 4? ¿Las No, 5? aquí son las 6:40. Ah, sí. Está oscureciendo como a las 7:30, 8. Wow. Está bien. Pastor, mil gracias. De verdad que nos ha ministrado. Yo también quiero comentarle al equipo que cuando nosotros solicitamos, porque nosotros tenemos un proceso de una visa también por adelantado, uno de los que nos abrió las puertas, nos extendió la mano fue el pastor Douglas y Marcia. Estamos muy agradecidos con ustedes. Sabemos que lo han hecho de todo corazón y que el Espíritu de Dios es el que les está moviendo para también conquistar a California para Cristo y Amén. Tijuana y todas las ciudades que están en su alrededor. Pastor, muchas gracias, mil bendiciones. Yo me quedo con el equipo porque nosotros estamos participando de la Santa Cena. Claro que sí, pastor. Entonces, de verdad, de todo corazón, ¿cuánto le dan un aplauso a Dios por la vida del pastor Douglas? Bueno, ahí nos estaremos viendo. Dios los bendiga, sigan creciendo y aprovechen los pastores que tienen. Dios les mandó los mejores, en serio. Amén. Entonces, sométanse a ellos. Amén. Amén, Dios los bendiga, pastor. pastores. Mil Bye, gracias. Dios los bye. bendiga. Qué bendición. Bueno, siervos de Dios, tremenda palabra. Yo nunca lo había visto de esa manera. No sé cuántas veces habíamos predicado de eso, de sí que la oración en la iglesia rompe las cadenas, pero me impactó en sobremanera cuando él habla de que Herodes se fue. Las tinieblas tienen que retroceder cuando nos despertamos en oración. Por eso yo insisto mucho en que los días jueves vamos a estarnos despertando más temprano ahora. Yo creo que debemos despertar a las 5 de la mañana para estar ahí, poder interceder. Y lo mismo la red de hombres, ojalá a las 5 de la mañana, porque hay algunos que tienen que ya partir a las 6 de la mañana, pero que como un ejército. Una cosa es cuando uno solo ora en su casita, pero otra cosa es cuando nos unimos en oración juntos, unánimes, que es lo que pasó en el día del Pentecostés, que se necesita que estemos unánimes juntos orando y se derramará la unción del Espíritu Santo de Dios. Impactante como él habla de que Pedro estaba dormido y semejante problema en el que estaba, pero se despertó y al despertarse empiezan a suceder cosas impresionantes. Por otro lado, también me impactó como cuando él sigue al ángel y yo personalmente un día tuve una revelación. A mí Dios un día me dijo, mira que he puesto al ángel delante de ti y decía, no le seas rebelde, sino que obedécele.
Y en el momento que Dios me dio esa palabra, no lo entendí. Y le pregunté al Espíritu Santo de Dios, ¿quién es mi ángel? Y el Señor contestó, tu pastor. ¡Wow! Y por eso vamos a tener el viernes nuestro pastor Esteban Chávez. Va a estar con nosotros, nos va a estar compartiendo. Mañana, nuevamente a las 8:30. Y ahora vamos a participar de la Santa Cena. ¿Cuántos han estado haciendo la Santa Cena? Vamos a participar de la Cena del Señor. Es participar de la Pascua. Es soltar las cadenas y es declarar libertad para nuestras vidas. Dice las Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice en el verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pero pase al verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden participar del pan. El mío estaba como durito. Verso 25. Así tomó también la copa. Pueden tomar la copita. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, creemos en el nuevo pacto, en tu sangre, y que el vino representa la sangre del Cordero y en el pacto en el cual vivimos. En el nombre de Jesús. Pueden participar del vino. Del vino o del juguito de uvas o... Amén. Y amén. Dios nos está despertando como iglesia a la oración. Mañana, la red de mujeres, me gustaría, si la pastora Yolanda a bien le parece, no sé si empezar como un poquito más tempranito. Prenda el micrófono, mi amor. ¿Qué dice? ¿Qué dice, amor? Mi amor, ¿no me has estado escuchando? Sí, pero ¿qué? Espera, es que baje el otro volumen. Es ¿Qué que más tempranito? sí, más tempranito. ¿Por qué? Pues porque como Ay, pues. a las 6 entran todos los de Barranca, pues entonces a veces no sabemos ni quiénes de Jacksonville estamos conectados. Y la palabra de hoy fue muy contundente. Vamos a despertarnos a la oración.
y se caerán las cadenas, se romperán los yugos y las tinieblas huirán de la ciudad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Lo que tú digas haremos. Sí, que está bien, aprobado. Muy bien, entonces a las 5:30 nos conectamos, 5:30 hasta las 6:30 y lo mismo el viernes para que todos los que necesiten salir más temprano a ir a sus trabajos podamos tener un tiempo de intercesión, de clamor, unidos para que unidos como cuerpo de Cristo conquistemos esta ciudad para el Señor. Amén. Tengo otra noticia urgente que darles. Este domingo no nos habían prestado el hotel, pues yo sé que es el Espíritu Santo moviéndonos a que tenemos que conquistar otro lugar. Y entonces, pues, yo me fui para el hotel y hablé.